Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Había manejado desde Hermosillo sin parar más que para cargar gasolina, ir al baño y meterme 2 burritos de machaca con huevo en una fonda perdida por Navojoa. El cansancio ya me tenía mordiendo el volante, pero quería llegar esa misma noche a Culiacán. Había prometido ver a mi hija en su primer festival de Día de Muertos y no iba a fallar. Eran poco más de las 11 de la noche cuando llegué a la caseta de cobro en Esperanza, esa que queda justo antes de tomar la libre para Guaymas. La autopista estaba casi vacía, apenas uno que otro tráiler en sentido contrario, y mi vista ya comenzaba a nublarse del cansancio acumulado. Me detuve en la caseta número 5 y bajé el vidrio mientras revolvía las monedas en el portavasos. El operador era un tipo joven, con chaleco reflectante y cara de fastidio. Tomó las monedas sin mucho interés y me devolvió el cambio sin mirarme mucho. «Todo bien, patrón», dijo, pero antes de que pudiera arrancar, agregó algo que me hizo frenar el movimiento de la mano en la palanca de cambios. «No más pa' que sepa, lo están esperando más adelante». Me le quedé viendo. «¿Cómo?» Él no me miró, solo bajó la mirada al escritorio como si ya no estuviera hablando conmigo. «No más eso, jefe, que lo están esperando. Más adelante. Buen viaje». Me congelé un segundo. Volteé a ver hacia el frente. Carretera negra, larga y desierta. Ni un alma. La única luz eran los faros de Mitsuru y las del remolque de un tráiler que ya desaparecía a la distancia. «¿Quién?», pregunté, pero el operador ya se había girado hacia su siguiente cliente. Una voz dentro de mí me dijo que no preguntara más. Así que arranqué. Pasaron varios kilómetros sin novedad. Intenté pensar que había sido una broma local, alguna forma rara de humor entre los operadores nocturnos. Pero la frase seguía rebotando en mi cabeza. «Lo están esperando más adelante». Empecé a notar que la tensión en mis hombros era absurda. Tenía las manos tan apretadas al volante que los nudillos se me habían puesto blancos. Decidí bajar el ritmo. Había pasado ya un buen rato desde la caseta y no veía ni un solo coche, solo tramos de carretera que se alargaban entre cerros bajos y monte oscuro. Fue entonces cuando vi algo. No era nada extraordinario, pero lo suficientemente raro para que mi cuerpo se pusiera alerta. Un coche, estacionado en el acotamiento, luces apagadas, sin intermitentes y con la puerta del conductor abierta. Pasé lento, reduciendo la velocidad. No vi a nadie dentro, ni en el monte, ni en el camino. Solo el coche. Un Jetta viejo, color vino, con una manta en el asiento trasero. Algo me dijo que no debía detenerme. Seguí. No había pasado ni un kilómetro cuando vi el segundo coche. Otro vehículo, ahora una camioneta gris, estacionada igual. Luces apagadas, puerta abierta, nadie visible. Un patrón. Ya no era coincidencia. Sentí como el sudor me escurría por el cuello, aunque el aire acondicionado seguía encendido. Me pasé saliva por la garganta, pero la boca se me había secado. Miré el retrovisor, nada detrás. Miré el monte, todo oscuro. Decidí aumentar la velocidad, pero no importó. El tercer vehículo apareció poco después. Un Tsuru blanco, igualito al mío, con las puertas traseras abiertas de par en par. Y esta vez sí había alguien. Una figura parada junto a la puerta del copiloto, de espaldas, completamente inmóvil. No giró, no se movió, ni siquiera pareció notar qué pasaba. Solo estaba ahí, como una estatua al borde del camino. Frené instintivamente, pero algo me obligó a seguir. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba oír el motor. Las palabras del operador de caseta me taladraban la cabeza. «Lo están esperando más adelante». Seguí manejando en un estado de semiconciencia. No recuerdo bien cuántos kilómetros pasaron. La oscuridad era cada vez más densa, como si las luces del Tsuru ya no pudieran penetrar el aire. Era como manejar dentro de un túnel de neblina negra, aunque no había neblina. Fue entonces cuando lo vi. Un retén.
improvisado, con conos naranjas fluorescentes colocados de forma irregular en ambos carriles. No vi unidades oficiales, ni policías, ni Guardia Nacional. Solo dos hombres con lámparas, chalecos y gorras sin insignia. Mi primer impulso fue frenar, pero recordé algo que un trailero me había dicho una vez en una fonda. Si ves un retén sin luces oficiales y sin logos, sigue. Si quieren pararte, que te cierren el paso, pero tú no frenes nunca. Así que aceleré. Uno de los hombres alzó la mano y apuntó su linterna directo a mi cara. El resplandor me cegó unos segundos y juraría que vi que llevaba un radio en la otra mano. Pero no se movió para detenerme. Solo me observó pasar. Mi corazón latía como loco. No miré atrás. Media hora después, en una curva mal marcada, vi un tráiler estacionado en sentido contrario. El conductor, un señor de bigote y panza de camionero, estaba parado al borde de la carretera con una lámpara. Reduje la velocidad por puro instinto. El hombre me hizo una seña. Me orillé con el motor encendido. ¿Todo bien, jefe?, grité por la ventana. El hombre se acercó sin urgencia, caminando lento, como quien ya está cansado de hablar. «No se detenga si ve más gente adelante», dijo, sin responder mi saludo. «Ya somos varios los que hemos pasado por ahí. Algo raro está pasando». «¿Dónde?» «Antes de la desviación a El Vigía. Hay camionetas, coches sin placas, hombres con radios, nadie oficial. Y están dejando pasar a los que vienen en trailers, pero los coches chicos los están parando. Y no todos los que paran siguen». Quise decir algo, pero el hombre solo agregó: «Si no lleva armas ni paquetes, no se detenga. No les interesa a usted, pero si para, quién sabe». Volví al volante sin responder, y entonces lo comprendí. Eso era lo que quiso decir el de la caseta. No era una amenaza sobrenatural, ni un juego mental. Era una advertencia real, cruda y directa, disfrazada de ambigüedad para protegerse. Lo están esperando más adelante. No como un augurio, sino como un hecho. Arranqué otra vez. No frené más. Pasé por la desviación de El Vigía sin voltear. En el retrovisor, las luces de un coche se asomaban a lo lejos, pero no me alcanzaron nunca. No dormí esa noche cuando llegué a casa. Y cuando abracé a mi hija al día siguiente, mientras bailaba disfrazada de Catrina en el festival escolar, supe que algo me había salvado. Tal vez la voz de aquel operador, tal vez mi paranoia, tal vez solo suerte. Nunca sabré con certeza qué era eso más adelante. Solo sé que no me detuve. Y desde entonces, cada vez que paso por una caseta en el norte del país, bajo el volumen de la música, miro al operador a los ojos y escucho con atención, por si acaso. Dicen que si manejas de noche por ciertas carreteras de México, hay lugares donde el GPS puede volverse loco. Yo pensaba que eso era puro cuento. Hasta hace poco. Trabajo como chofer de reparto para una empresa de paquetería que cubre rutas entre el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Me llamo Julián y he manejado por cientos de kilómetros desde que tengo 23 años. Esa noche iba cargado con mercancía ligera pero valiosa, cosas como electrónicos, ropa de marca y hasta perfumes caros que debían entregarse temprano en San Juan del Río. Salí del centro de distribución en Cuautitlán a eso de las 9:50 de la noche, con la esperanza de llegar al menos a Tepeji antes de la medianoche. Era viernes y el tráfico había estado denso todo el día. Para no atrasarme más, le pedí al GPS de la app interna de la empresa que me marcara la ruta más rápida. Gran error. Al principio, todo bien. Crucé el circuito exterior mexiquense, agarré la México-Querétaro sin broncas. Pero pasando el kilómetro 22, la aplicación me marcó un desvío por una carretera secundaria, de esas que conectan con rancherías o pueblos pequeños. Decía que por ahí ganaría 20 minutos. Lo pensé. Vi el tanque lleno, no vi riesgos y acepté. Metí la direccional y me metí a una vialidad flanqueada por árboles secos y milpas que parecían abandonadas. No había casi luz,
salvo los faros de la camioneta. El camino era angosto y lleno de baches, pero el GPS insistía: siga derecho durante 17 kilómetros. No llevaba ni 10 cuando me topé con los primeros indicios de que algo andaba mal. Había un tráiler parado a la mitad del camino, bloqueando el carril derecho. No tenía luces de emergencia encendidas ni reflejantes, solo las luces traseras apagadas y la caja obstruyendo. Bajé la velocidad y empecé a rodearlo por el otro carril cuando noté un segundo vehículo. Otro tráiler, pero cruzado en diagonal, bloqueando completamente el paso. Me detuve. Encendí las luces altas. No se veía a nadie. Toqué el claxon. Nada. Pensé en reversarme y buscar otra ruta, pero el camino estaba demasiado estrecho, sin espacio para girar, y los bordes eran pura terracería que podía volcarme. Saqué el celular. Sin señal. Ni una rayita. Toqué el claxon de nuevo, más largo. Fue entonces que vi movimiento. Una sombra bajó de uno de los trailers, luego otra. Eran hombres, no menos de 6, todos vestidos con pantalón de mezclilla, camisetas negras y chalecos fosforescentes como los que usan los transportistas. Pero algo no me cuadró. Ninguno llevaba lámparas o radios, y todos se movían de forma extrañamente coordinada, como si ya supieran que alguien iba a llegar. Sentí un nudo en el estómago. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros y grité: ¿todo bien? ¿Necesitan ayuda? Uno de ellos se acercó. Tenía la barba espesa, ojos chiquitos y una gorra con el logo de una empresa de transporte que me sonaba conocida. Pero no me respondió. Solo me miró con calma y dijo: carnal, bájate tantito. Hubo un accidente. Está bloqueado el paso, pero ahorita lo movemos. Miré su cara. Era inexpresiva, como la de alguien que te sonríe sin mostrar dientes, sin alma. Luego noté que uno de los otros hombres, más atrás, sostenía algo en las manos. Pensé que era un tubo, pero no, era una escopeta. El miedo me sacudió como una cubetada de agua helada. Pisé el seguro de las puertas. No, gracias, ya voy tarde. Llamo a la Guardia Nacional, dije, mostrando el celular aunque no tenía señal. El tipo rió. ¿A la guardia? Aquí no llega ni el wifi, primo. Su sonrisa se ensanchó. Ya no era amable, era burla pura. Detrás de él, 2 hombres más comenzaron a acercarse por los costados de la camioneta. Y fue entonces que entendí. No era un accidente, era una trampa. Camioneros falsos, rapiñeros, tal vez algo peor. Sin pensarlo, puse reversa. Las llantas chirriaron. La camioneta saltó por los baches. Uno de los tipos trató de agarrarse del espejo, pero lo arranqué de cuajo mientras retrocedía con el volante temblándome en las manos. Tenía que encontrar una entrada lateral, un camino, cualquier cosa. No había nada, solo terracería, árboles y la oscuridad aplastándome por todos lados. Los vi correr tras de mí. No eran corredores, pero eran muchos. Uno sacó algo del cinturón y lo arrojó. Un golpe seco en la defensa trasera. Vidrios rotos. No supe qué fue, pero entendí que no estaban jugando. El sudor me escurría por la frente. Los dedos me dolían de la presión sobre el volante. Vi una pequeña brecha entre 2 árboles, apenas visible. Me metí sin pensarlo. La camioneta crujió al entrar. Las ramas rasguñaron la carrocería como uñas desesperadas. El camino era inestable, pero me alejaba. Atrás, las voces se perdían. Gritos, insultos. Uno dijo mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? La aplicación del GPS. Había dejado la tablet encendida, con el nombre del conductor visible en la app. Tal vez sabían desde antes quién venía. Tal vez no era casualidad. Tal vez alguien de la empresa. Seguí manejando sin rumbo, por brechas que no figuraban en ningún mapa, hasta que finalmente vi una luz a lo lejos, una de esas luminarias amarillas de Camino Federal. Me incorporé al asfalto con el corazón en llamas, los brazos entumecidos y una mezcla de furia y alivio. Eran las 2:15 de la madrugada. Había vuelto a la carretera principal. Había salido de esa emboscada. Conduje hasta la siguiente gasolinera. Me metí al baño.
Me miré en el espejo. Tenía la cara pálida, los ojos inyectados. En la parte trasera de la cabeza, algo de sangre. No sé en qué momento me golpeé. Llamé al supervisor cuando volvió la señal. Tuve que desviarme. Me bloquearon el paso. No voy a llegar a San Juan. Guardó silencio unos segundos. ¿Por qué te saliste de la ruta? Porque el GPS me desvió por una carretera de mierda. Había un bloqueo. No era accidente. Eran cabrones armados. Esa ruta no está autorizada, Julián. No debiste tomarla. La app se actualiza sola, pero esas rutas no están validadas. Ya han pasado cosas. ¿Cómo que ya han pasado cosas? Te marco más tarde. Colgó. Lo que me dijo después fue peor. Resulta que no era la primera vez. Al menos otros 2 choferes habían reportado bloqueos similares en esa zona. Uno no apareció. El otro fue encontrado golpeado, tirado en una brecha, sin la carga. La empresa sabía, y aún así no habían desactivado esa ruta en el sistema. Desde entonces no acepto entregas nocturnas fuera de autopistas principales. Prefiero perder el bono a perder la vida, porque allá afuera, entre caminos olvidados y sombras que no parpadean, hay gente esperando, no fantasmas, gente de carne y hueso. Gente que sabe exactamente cómo hacerte desaparecer sin dejar rastro. Y si tú, que estás leyendo esto, eres chofer o repartidor, no confíes en el GPS. A veces, el verdadero infierno comienza cuando decides ahorrar 20 minutos. Nunca he sido muy fan de manejar de noche. Desde que me mudé a Torreón, mi trabajo me obliga a hacer viajes frecuentes por carretera hasta Monterrey. Y aunque la autopista está bien conservada, hay algo en esos tramos solitarios que siempre me ha incomodado. El silencio, las sombras, los tráilers que pasan como monstruos de acero rugiendo por los carriles contrarios. Pero esa noche fue distinta. Fue la única vez en la vida que sentí que alguien intentaba hacerme daño de forma deliberada. Y aún no entiendo por qué. Salí de Torreón pasadas las 9 de la noche. Me había retrasado con un cliente y el plan original de dormir allá y salir temprano se fue al carajo. Iba en mi Nissan March, sin copiloto, como siempre. Llevaba una botella de agua, papas con limón y sal y mi lista de reproducción con rock de los 90. La carretera estaba despejada. El GPS marcaba que llegaría a Monterrey alrededor de las 2:30 de la madrugada, si todo iba bien. Al principio, todo parecía normal. Solo uno que otro tráiler, faros lejanos y la banda sonora de mi cansancio. Pero alrededor de las 11 noté algo raro. Un tráiler rojo con luces de neón azules en la defensa trasera comenzó a seguirme. No me rebasaba. Iba pegado a mí, manteniendo una distancia rara. Ni tan cerca como para parecer imprudente, ni tan lejos como para ignorarlo. Cada vez que yo aceleraba, él aceleraba. Si frenaba, él frenaba. Pensé que tal vez era coincidencia. A veces los camioneros se emparejan para ahorrar combustible, aprovechar el rebufo. Pero no estaba seguro. Me pasé al carril derecho, reduje la velocidad y le hice señas para que pasara. Y no pasó. El tráiler se detuvo detrás de mí, igualando mi velocidad. Me encendió las luces altas una vez, luego otra, como haciendo señales. Pensé que quizá mi cajuela estaba mal cerrada o que algo colgaba del coche. Reduje más la velocidad hasta casi detenerme por completo, pero el tráiler no me rebasó. Solo me siguió. Luces altas, luego bajas, luego altas otra vez. Ya me estaba alterando. Agarré el celular, sin señal. Me empecé a poner nervioso. Esa parte de la carretera no tiene muchas salidas. Solo rectas interminables, cerros al fondo y terrenos baldíos a los lados. Ni una gasolinera, ni una caseta de policía. Nada. De pronto, el tráiler encendió su direccional izquierda y empezó a moverse al carril contrario, lentamente, como si por fin fuera a rebasarme. Lo dejé, y entonces lo vi. El conductor me miraba, no por accidente. No fue ese vistazo casual que uno lanza al pasar. Me miraba fijamente, con una expresión inexplicable, como si me conociera, o como si quisiera decirme algo.
Su rostro era ancho, de piel curtida por el sol, ojos pequeños y cejas pobladas. No sonrió, no hizo ningún gesto, solo mantuvo esa mirada mientras pasaba junto a mí. Luego aceleró lentamente y se colocó frente a mi coche. Respiré hondo. Pensé que ya todo había terminado, que quizás solo fue un susto. Puse otra canción para distraerme. Pero apenas habían pasado unos 5 minutos cuando el tráiler volvió a encender sus luces altas. Una vez, 2 veces, 3 veces, y luego se fue frenando, cada vez más lento. Yo también tuve que reducir la velocidad, pero el muy cabrón bajaba la velocidad de forma intermitente, como si quisiera obligarme a detenerme. Me salí al acotamiento y lo rebasé por la derecha. El corazón me latía con fuerza. No entendía qué estaba pasando, pero ya no me importaba. Aceleré. El motor de mi coche vibraba al máximo. Pasé los 120, luego 130. El tráiler volvió a acelerar. Las luces azules de su defensa trasera brillaban en el retrovisor como una señal maldita. Volvió a pegarse a mí. Luego encendió las luces altas otra vez, y por primera vez me tocó el claxon. Un sonido grave, largo, sostenido. Tocó el claxon durante al menos 10 segundos, ininterrumpido. Ya no había duda, esto no era casualidad. Alguien estaba jugando conmigo, o algo peor. Me sentí atrapado. El sudor me caía por la espalda. Quise detenerme, pero el miedo me decía que no. Quise salirme en alguna desviación, pero no había ninguna. Solo recta y más recta. Por fin, a lo lejos, vi una rampa de emergencia de esas que usan los trailers cuando se quedan sin frenos. Estaba vacía, pero se desviaba de la autopista. Sin pensarlo, me metí ahí. El coche botó feo al entrar por la grava, pero aguantó. Apagué las luces, el motor, todo. Me quedé en silencio total. Escuché cómo el tráiler pasaba frente a la rampa, lento, sin detenerse. Luego se perdió en la distancia. Me quedé ahí un rato, no sé cuánto, 5 minutos, tal vez 10, temblando, con la boca seca. Revisé el celular. Finalmente, una rayita de señal. Llamé a un amigo trailero que vive en Saltillo. Le conté lo que me pasó, rápido, entre jadeos. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Luces azules en la defensa?, preguntó. Sí. ¿Por qué? Vete por la libre. No regreses a la autopista. Si puedes, quédate en algún Oxxo o estación. Esos cabrones, no te conviene cruzártelos de nuevo. ¿Quiénes? Hay grupos de camioneros. No son mafia, ni narcos, no oficialmente. Pero se dedican a joder a ciertos coches. Por diversión, a veces por apuestas. Marcan un auto, lo siguen, lo asustan. Y si el conductor para, se lo madrean. O lo graban, o lo abandonan sin llantas. A veces hasta peor. Sentí una náusea. ¿Pero por qué yo? ¿Qué hice? Nada, solo te tocó. ¿Traes placas de Durango? Sí. Puta madre, a esos más. Hay pique con los de Coahuila, puro pretexto para jugar a la guerra en la carretera. No regreses a la autopista, búscate dónde dormir. Seguí su consejo. Avancé por un camino de terracería que salía desde la rampa hasta empalmar con la libre. En un pueblo llamado Hipólito encontré una gasolinera cerrada, pero con luz. Ahí me estacioné. Me metí al asiento trasero, puse los seguros y me tapé con mi chamarra. Dormí mal. Cada ruido me hacía abrir los ojos. Cada faro a lo lejos me parecía el regreso del tráiler rojo. Pero no pasó nada. A las 6 de la mañana reinicié el trayecto. Evité la autopista. Pasé por rancherías, caminos lentos, pero tranquilos. Llegué a Monterrey con el cuerpo tenso, como si hubiera corrido un maratón. Desde entonces no vuelvo a manejar de noche. No importa si me atraso. Prefiero pagar una noche de hotel, perder una venta, lo que sea. Porque en esas rectas infinitas, cuando un tráiler empieza a hacerte señales para que te detengas, a veces no es por tu seguridad, a veces solo quieren jugar contigo, y puede que no sobrevivas al juego. No soy de los que creen en el destino, pero si hubiera salido 5 minutos antes, no me habría tocado vivir esa noche. Mi nombre es Alfredo Zúñiga.
Llevo más de 15 años manejando tráiler, cruzando casi todas las carreteras de México, desde los puertos de Veracruz hasta la frontera en Sonoita, desde Lázaro Cárdenas hasta Monterrey. He dormido en paraderos bajo lluvias torrenciales, he sorteado bloqueos, robos y uno que otro retén de los buenos y los otros. Pero lo que pasó esa noche en el tramo entre Matehuala y San Luis Potosí no tiene nombre. No fue fantasmal, no fue sobrenatural, fue humano, y eso lo hace más jodido. Todo empezó como cualquier otro turno. Había recogido un cargamento de acero laminado en Apodaca, Nuevo León, y tenía que entregarlo al día siguiente en una planta en Celaya. Ya me conocía ese tramo como la palma de mi mano. Salí al anochecer, justo después de cenar unas enchiladas norteñas en la pensión donde dormí la noche anterior. Mi camión, una Kenworth color vino, traía bien los frenos, las luces, el estéreo con USB cargado de corridos y el termo lleno de café amargo. Pasaban de las 11 cuando me encontraba en la parte más oscura del trayecto, una recta larga donde los árboles y los matorrales de mezquite cubren los costados como si quisieran tragarse el camino. No hay señal de celular ahí, ni un puto poste de luz, solo la línea blanca a mi derecha, los reflectores y la cinta negra que parecía no tener fin. Iba solo. A esa hora ya casi no hay tráfico pesado. La mayoría prefiere detenerse a dormir cerca de una gasolinera, pero yo no. Yo soy de los que prefieren ganar horas mientras el mundo duerme. Porque de noche hay menos ruido, menos calor, menos vida. Fue entonces que sentí el primer golpe. Una piedra, grande por el sonido, rebotó contra el cofre y luego cayó frente al parabrisas. Pensé que venía de un tráiler adelantado, que tal vez una llanta levantó algo, pero no había nadie delante, ni luces ni sombras. Bajé la velocidad, pensando en un animal, en un accidente tal vez. Otra piedra golpeó, esta vez más fuerte, directo al lado del copiloto. Sonó como si hubieran azotado un mazo contra el vidrio. Frené. Me quedé quieto, y entonces, en ese silencio espeso, escuché el crujido seco de las ramas, a unos metros a mi derecha. Luego, otra piedra. Esta no alcanzó el camión, cayó cerca de la defensa. No era casualidad. Alguien, o varios, me estaban lanzando piedras desde los arbustos. Saqué la lámpara que siempre traigo bajo el asiento. Bajé un poco la ventanilla y apunté hacia donde creí haber oído el ruido. Nada, solo matorrales y oscuridad. Cerré la ventanilla, puse el seguro de las puertas y encendí las luces altas. La carretera seguía vacía, recta, tensa. Metí primera para avanzar con lentitud, pero sin detenerme por completo. Justo entonces vi una figura. Era una silueta agachada al borde del camino, completamente inmóvil. Apenas la alumbró el faro, desapareció detrás del arbusto. Pisé el acelerador y el camión avanzó con un quejido, pero no salí corriendo. No. Mi instinto me decía que esto no era un simple susto. A los 20 metros, otra piedra, esta vez más violenta. Pegó contra el tanque de diésel y me hizo detener el camión de nuevo. Me sudaban las manos. No bajé. No soy tan idiota. Pero tampoco avancé de inmediato. Me quedé ahí, con las luces encendidas y los ojos escudriñando la maleza. Y entonces lo entendí. Esto no era una broma, era un bloqueo. No de los oficiales, no de los que traen AKs o ponchallantas. Era otra clase de ataque, el tipo que no necesitas armas sofisticadas para ejecutar. Solo piedras, oscuridad y un camión cargado que no puede maniobrar con rapidez. Me estaban esperando. Tal vez sabían que a esa hora nadie pasa, que no hay cobertura, que los tráileres no pueden huir en reversa, que si te rompen el parabrisas o el tanque, tienes que bajarte. Y si te bajas, me dolió la garganta del trago seco que me forcé a pasar. Tenía que salir de ahí. Metí segunda, luego tercera y comencé a acelerar. Fue cuando salieron. 3 tipos, jóvenes por la agilidad con la que se movían. Uno traía una especie de tubo, otro una cuerda larga, y el último, no sé cómo, pero lo vi claro. Tenía una camiseta del Cruz Azul, toda sucia y pegada al cuerpo. No me alcanzaban a pie, pero si me detenía por otra pedrada, por una llanta ponchada,
Ya valí madre. Apreté el acelerador con fuerza. El camión rugió, tragándose los metros como si supiera que su vida también iba en ello. Una piedra más voló. Reventó el espejo lateral derecho. Los vidrios cayeron como lluvia, pero no me detuve. Atravesé ese tramo con las luces largas, la mandíbula apretada y el corazón palpitando como si me fuera a estallar. Sentía que en cualquier momento algo se rompería. El tanque, el eje, algo. Pero no. La Kenworth aguantó. 30 minutos después, llegué al primer paradero iluminado. Una gasolinera solitaria con un baño mugroso y una fonda cerrada. Me estacioné como pude. Me bajé temblando. Caminé hacia el baño sin mirar a nadie. Me metí al cubículo y vomité. Nunca me había sentido tan vulnerable. Ni siquiera aquella vez que un comando armado nos detuvo en la carretera a Reynosa y nos bajó para revisar que no trajéramos cosas raras. Aquello fue rápido, organizado. Esto no. Esto fue salvaje, impredecible. Esto fue hambre, rabia, miseria. Eso era lo que se sentía. A la mañana siguiente fui a una comandancia rural a reportar lo ocurrido. El oficial me escuchó sin sorpresa. Me ofreció un café y luego, como si nada, me dijo: «Ya van varios que reportan lo mismo. No podemos hacer mucho. No hay rondines por esa zona a esa hora. Y los que lo hacen por su cuenta». «¿Qué quieren esos tipos?», le pregunté. «Lo que sea que puedan quitarte. Gasolina, dinero, tu carga, o hasta el camión completo si logran que te bajes». Asentí. Lo sabía, pero necesitaba escucharlo de otro. Regresé a la cabina y dormí un par de horas más antes de continuar mi ruta. Entregué la carga en Celaya como siempre. Firmaron de recibido. Ni siquiera notaron el espejo roto. Pero desde esa noche no volví a cruzar ese tramo a oscuras, porque hay cosas peores que los fantasmas. Y es saber que, detrás de un arbusto, en plena oscuridad, puede estar alguien que no quiere asustarte, quiere desaparecerte, y lo puede hacer con solo una piedra en la mano. Me llamo Rubén. Llevo más de 25 años manejando tráileres por toda la República, desde los caminos despintados del Istmo hasta las autopistas nuevas del norte. He dormido más veces en la cabina de mi Kenworth que en mi propia casa, y aunque este trabajo nunca ha sido fácil, tampoco me había tocado vivir algo que me hiciera pensar seriamente en colgar las llaves. Hasta esa noche. Era un jueves por la madrugada, el tipo de noche en que el cansancio se disfraza de rutina. Estaba saliendo de una planta de alimentos congelados en Toluca, cargado hasta el tope con producto que debía entregar en Ciudad Obregón. Eran más de 1500 kilómetros por recorrer, pero con buen ritmo. Sabía que llegaría sin contratiempos. Salí del parque industrial pasadas las 2 de la mañana, con el café aún caliente en el termo y un par de gorditas de chicharrón prensado envueltas en aluminio, cortesía de una señora que vende ahí mismo. Todo parecía ir normal. Ya había pasado Metepec y tomaba rumbo hacia Atlacomulco por la libre, evitando la caseta para ahorrar unos pesos. No era raro. Muchas veces las empresas ni reembolsan. Ya estaba entrando al tramo más oscuro de la carretera cuando escuché algo en la caja. Un golpe seco, metálico. Pensé que quizás alguna tarima mal amarrada, pero no se movía tanto la carga como para eso. Bajé el volumen del radio. Nada más se escuchaba el rugido parejo del motor. Volvió a sonar. Otro golpe, más fuerte. Mi primera reacción fue detenerme, revisar. Pensé que si se caía algo o si se dañaba la mercancía, me lo iban a cobrar. Así que busqué un espacio donde pudiera orillarme con seguridad. Había un paradero improvisado a unos 100 metros, una entradita de terracería que usan otros choferes para dormir. Apagué el motor, bajé de la cabina, saqué mi linterna, fui hasta atrás. El seguro de la caja estaba intacto. Le di un par de golpes con la palma abierta. ¿Hay alguien ahí?, dije sin pensarlo mucho. Silencio. Aún así, algo en mi pecho se apretó. Subí a la caja. El golpe de frío me pegó de inmediato. Los congelados mantenían la caja como refrigerador. Caminé con la linterna apuntando a los lados, pero todo estaba en orden.
No había nada fuera de lugar, ni cajas abiertas, ni tarimas caídas. El lugar estaba limpio. Me quedé unos segundos más, por si volvía a escucharlo. Nada. Volví a cerrar, me subí al tráiler, me aseguré de que todo estuviera bien y arranqué. No habían pasado ni 5 minutos cuando algo sucedió que me heló por dentro. Una voz, masculina, firme, desde la parte de atrás de la cabina me dijo: «No te detengas, solo sigue derecho hasta que yo diga». Fue como si se me hubiera apagado el corazón. Giré el cuello lentamente. En el pequeño espacio entre los asientos, detrás de mí, estaba sentado un hombre. Moreno, con una gorra de béisbol bajada hasta las cejas, chamarra de mezclilla y unos pantalones viejos manchados de grasa. Tenía una mano metida en el bolsillo de su chamarra, como si sujetara algo. No lo vi claramente, pero su mirada, la forma en que me observaba, me dejó claro que no era ningún autoestopista. «¿Quién eres? ¿Cómo entraste?», pregunté, con la garganta seca. «Eso no importa, solo sigue manejando». Tenía el tono de alguien que ya había hecho esto antes. «Si quieres dinero, te lo doy». «Traigo algo en la guantera», le dije, tratando de negociar. «No quiero tu dinero, Rubén». Que dijera mi nombre fue como una bofetada. ¿Cómo sabía cómo me llamaba? «¿Qué quieres?» «Quiero que me lleves. Eso es todo. No te va a pasar nada si haces lo que te digo. Solo sigue derecho y no te detengas». La carretera estaba vacía y el reloj del tablero marcaba las 3:20. La radio seguía sonando bajito, música norteña mezclada con estática. «¿A dónde?» «Cuando llegues a Ixtlahuaca, vas a tomar la desviación a Jiquipilco, y de ahí te voy a ir diciendo». Ixtlahuaca era un desvío, sí, pero nada en esa ruta tenía sentido. Eso no me llevaba a Sonora. Me llevaba a un monte sin señal ni tráfico. El tipo sabía eso, y yo también. «Mira, yo no soy policía, ni me interesa lo que hayas hecho, pero no me metas en tus broncas». Él sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «Solo maneja». El tramo hacia Ixtlahuaca fue de puro silencio. Solo el murmullo del motor y mi cabeza dando vueltas. Pensaba en las cámaras de los retenes, en que si me detenía en alguna estación de gasolina y salía corriendo, quizás podría pedir ayuda. Pero algo en su mirada me decía que no lo lograría. Sentía que, si movía un dedo fuera de lo planeado, me iba a matar. Así, fácil. Llegando a la desviación, me dijo: «Aquí». Obedecí. El camino comenzó a volverse más estrecho, no había alumbrado público, apenas si podía ver más allá de la línea blanca. De pronto, la voz del tipo volvió a sonar. «Vas a llegar a una brecha, ahí te vas a meter, vas a apagar el motor, vas a bajar». «¿Y qué vas a hacer conmigo?» «Nada, pero no digas nada, solo haz lo que te digo». Vi la brecha a la izquierda, una terracería que se perdía entre árboles. Tomé aire y entré. Manejar un tráiler por ese camino era un riesgo en sí mismo. Si llovía, me iba a atorar. «Aquí, apágalo», ordenó. Lo hice. «Baja». Bajé. Y él también. Cuando mis botas tocaron la tierra, vi por primera vez que lo que tenía en la chamarra no era un arma, sino una foto. Una vieja foto doblada en 4. La sacó y me la mostró. «¿Reconoces a este niño?» La imagen era borrosa, pero tenía algo familiar. «No», mentí. «Eras tú. Hace 30 años». Me quedé en blanco. «¿Qué es esto? ¿Quién eres?» «Soy alguien que nunca debió dejarte salir de ese lugar, pero lo hice, y ahora tengo que asegurarme de que no hables». «¿De qué estás hablando?» Él guardó la foto y me dio la espalda. «Ya puedes irte». «¿Nada más?» «Sí, nadie te va a creer, pero tú sí vas a recordar esto cada vez que tomes la carretera». Subió por la brecha y desapareció entre la maleza. No lo volví a ver. No escuché pasos, solo el crujido de las ramas. Me subí al tráiler sin entender bien qué había pasado. Arranqué de nuevo, con las manos temblando. No volví a parar hasta llegar a San Luis Potosí. Ahí revisé la caja de nuevo. No había nadie. Nadie me había visto. Ningún testigo. Ninguna prueba, solo esa foto que encontré doblada en mi asiento horas después.
Una foto de mí, cuando tenía como 6 años, con un hombre detrás, abrazándome por los hombros. Era él, más joven, sonriendo. Yo no recordaba nada, y eso es lo que más miedo me da. Nunca me ha gustado manejar de noche. Las sombras hacen que todo parezca más lejos y más peligroso. Pero aquel martes lo acepté porque no tenía muchas opciones. Me llamo Omar, tengo 33 años y soy operador de tráiler desde hace más de 10. Recorro las carreteras de México llevando carga pesada de un estado a otro. Es un trabajo solitario, pero paga bien, y la cabina del camión ya me resulta más familiar que mi propio departamento en Guadalajara. Ese día venía desde Nuevo Laredo rumbo a la Ciudad de México. La ruta ya me la sabía de memoria. Había parado en Matehuala a cenar y repostar diésel en una gasolinera Pemex. Revisé frenos, luces y me aseguré de que todo estuviera bien antes de seguir. Calculaba llegar a San Luis Potosí poco después de la medianoche. Ya era casi la 1 cuando pasé por un tramo solitario después de El Huizache. Ni una sola alma en varios kilómetros, ni luces de pueblos, ni coches, solo el sonido constante del motor, el viento colándose por las rendijas de la puerta y la radio que tenía de fondo con una estación de banda mal sintonizada. Y entonces lo vi. Un niño, parado en la orilla de la carretera, vestido con un short azul y una playera blanca, levantando el brazo como si pidiera ayuda. Tenía la cara sucia, el cabello revuelto y no tendría más de 8 años. Estaba completamente solo. Frené en seco, no por humanidad, o no solo por eso, sino porque algo así no se ve todos los días. Un niño en medio de la nada. Pisé el freno con fuerza, sentí cómo la carga tembló detrás de mí y logré detenerme unos 30 metros adelante. Puse las intermitentes y me bajé, buscando al niño con la mirada. ¿Estás bien?, grité mientras me acercaba caminando, sacando la lámpara de mano de la cabina. No contestó. Solo levantó la otra mano y señaló hacia los matorrales que daban a un terreno baldío. Me acerqué con cautela, con la sensación de que algo no encajaba. La carretera estaba vacía. Ni un carro, ni una patrulla, nada. El silencio me presionaba los oídos. A mi alrededor, solo el zumbido de los postes eléctricos lejanos. ¿Dónde están tus papás?, insistí, deteniéndome a unos 3 metros de él. Fue en ese momento que escuché el sonido de un motor. No el mío, sino uno diferente, más grave, más áspero. Me giré y vi luces a lo lejos. Pensé que era otro tráiler. Pero cuando se acercó, me di cuenta de que no era un tráiler común. Era una troca vieja, de esas de redilas, adaptada con faros en el techo y placas cubiertas. Se detuvo bruscamente justo detrás del mío. Luego otra, y otra más. En cuestión de segundos tenía 3 camionetas rodeándome. Instintivamente eché a correr hacia la cabina, pero ya era tarde. Bajaron hombres armados de las 3 camionetas. No llevaban uniformes, pero todos tenían chalecos tácticos, pasamontañas y armas largas. Uno de ellos gritó: «¡Párate, hijo de tu chingada madre!». Levanté las manos sin saber qué hacer. «Solo me detuve por el niño. Está aquí, mírenlo», grité, señalando hacia el sitio donde segundos antes estaba el niño. Pero el niño ya no estaba. «¿Qué niño?», dijo uno de ellos, acercándose con el rifle apuntándome directo al pecho. «No hay nadie más aquí, cabrón». No podía hablar, no podía moverme. Era como si el aire se hubiera ido. Otro tipo me revisó los bolsillos, me quitó el celular y lo apagó de inmediato. «¿De dónde vienes?», preguntó otro, más alto, que parecía el líder. Tenía un tono de voz más calmado, pero su mirada era dura, vacía. «Nuevo Laredo. Traigo repuestos industriales para una planta», balbuceé. Revisaron la cabina del tráiler, revisaron la caja. Uno de ellos abrió la puerta trasera de la caja con una palanca. Otro se subió a revisar con linterna. «Está limpio», gritó el que estaba adentro. «Entonces, ¿por qué te paraste?», me preguntó de nuevo el líder. Había un niño, aquí»,
Solo, de verdad. Hubo un silencio incómodo. Luego, todos empezaron a reírse, como si mi respuesta fuera un mal chiste. ¿Un niño, dices? Mira nomás qué suerte la tuya, que justo el único niño de esta sierra aparece cuando tú pasas. ¿No te habrá mandado la Guardia Nacional? Sentí como algo se rompía dentro de mí. No, se los juro. No tengo nada que ver. Solo me detuve porque lo vi. No sé qué está pasando. El líder me miró unos segundos más. Luego asintió con la cabeza y uno de los tipos me dio un golpe en el estómago que me dobló de dolor. Caí de rodillas sobre el asfalto caliente. Ya deja de decir mamadas, escupió el que me golpeó. En ese momento supe que si decía una palabra más, me iban a dejar ahí tirado. Y no iba a ser para una charla. Uno de ellos se acercó con una lámpara de cabeza. Me la apuntó directo al rostro, como si buscara algo. ¿Seguro que no eres halcón?, me preguntó. Negué con la cabeza con fuerza. No podía hablar del dolor. Me ardía todo el cuerpo. El líder levantó la mano y los demás se detuvieron. Se quedó unos segundos observándome y luego dijo: súbanlo a su camión, que se largue, pero si lo volvemos a ver por aquí, lo bajamos. No me lo dijeron 2 veces. Me subieron al tráiler con violencia, tiraron mi celular al piso de la cabina, me lo patearon hacia el asiento y cerraron la puerta. Arráncate, camionero, y no te pares hasta la capital. Los vi alejarse por el retrovisor mientras arrancaba. Tardé un rato en retomar el ritmo. Las manos me temblaban. El estómago me dolía como si me hubieran vaciado por dentro. Y lo peor fue mirar por la ventana del copiloto y ver, allá al fondo, al niño, parado de nuevo en el mismo lugar, con la misma cara sucia, la misma mano levantada y una expresión en los ojos que no era la de un niño. Era la de alguien que sabía perfectamente lo que hacía. No me volví a detener, no miré atrás, no bajé en San Luis, no comí, no dormí. Manejé derecho hasta llegar a mi destino. Desde entonces, cada vez que alguien me cuenta que vio a un niño en la carretera, les digo lo mismo: no era un niño. Y si alguna vez lo ves, no te detengas, jamás. Me llamo Ernesto, tengo 44 años y llevo casi la mitad de mi vida manejando tráiler. Siempre me gustó la soledad de la carretera, esa mezcla de ruido constante y pensamiento libre que solo se da cuando estás con las manos en el volante y todo el mundo duerme. Pero hace un par de años, en una ruta entre Ciudad del Carmen y Villahermosa, viví algo que aún no logro explicarme y que cambió por completo la forma en la que veo este oficio. Eran cerca de las 10 de la noche cuando decidí detenerme a cenar. Había salido temprano de Coatzacoalcos y aunque ya me faltaba poco para llegar a destino, el estómago me rugía con una intensidad insoportable. Recordé un pequeño restaurante de carretera en la zona de Cárdenas, uno de esos que solo conocen los que andan en el oficio, El Güero y su guisado. Había parado ahí un par de veces antes. Comida casera, tortillas recién hechas y, lo más importante, espacio para estacionar el camión sin batallar. Me salí de la autopista, crucé el pueblo que parecía estar a medio dormir y llegué al lugar. El estacionamiento tenía unos cuantos tractocamiones ya aparcados, todos alineados como soldados cansados. El letrero de neón parpadeaba, abierto. Entré. Adentro, todo tenía ese tono amarillo y cálido que te hace pensar que nada malo puede pasar. Había unos 6 o 7 tipos comiendo. Todos eran como yo, hombres curtidos, con gorras sudadas y chamarras de mezclilla. Uno revisaba su celular con la cara iluminada por la pantalla. Otro sorbía café mientras veía por la ventana. Me dirigí a la barra, pero al pasar por una de las mesas sentí que el murmullo general se apagaba. No fue mi imaginación. Lo noté en la forma en que uno dejó de mover la cuchara, en cómo otro se acomodó en la silla, como si se preparara para algo. Alcancé a escuchar que alguien decía en voz baja: «Ese no es el camión». Me giré, confundido, pero nadie me miraba de frente. Todos volvieron la vista a sus platos o fingieron estar ocupados.
Un viejo de barba blanca me sostuvo la mirada apenas un segundo. Luego agachó la cabeza. Pedí unos huevos con chorizo. La mesera, una señora de unos 50 años con delantal floreado, me miró sin decir mucho, como si ya supiera que no me iba a quedar mucho tiempo ahí. ¿Quieres café?, preguntó. Sí, por favor. La comida llegó rápido. Comí en silencio, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Uno de los choferes salió del lugar sin pagar su cuenta. Nadie le dijo nada. Lo vi caminar hacia su camión, pero no se subió. Se fue por un sendero a un costado del estacionamiento, como si quisiera desaparecer entre los cañaverales. Terminé de comer. Me limpié las manos con una servilleta y me levanté a pagar. ¿Tienes baño?, pregunté. Atrás, junto a la puerta metálica, dijo la señora, sin levantar la vista de la caja registradora. Fui. Al pasar junto a la puerta que ella había señalado, noté que estaba entreabierta. No llevaba a un baño, sino a un corredor oscuro que daba a la parte trasera del restaurante. De ahí venía un olor raro, como de aceite viejo y tierra húmeda. Algo me dijo que no debía asomarme, pero lo hice. Vi cajas apiladas, bultos de costales y una sombra que se movió entre los objetos. ¿Hola?, pregunté, pensando que tal vez era un empleado. No hubo respuesta. Cerré la puerta y seguí al baño, con el estómago revuelto. Al salir, al cruzar nuevamente el comedor para irme, los hombres ya no estaban. Ni uno solo. Las mesas seguían con los platos medio llenos, el café todavía humeante. Fue como si se hubieran evaporado. ¿Dónde están los demás?, le pregunté a la mesera. Se fueron. Pero hace 2 minutos estaban aquí. Ella solo me miró y repitió. Se fueron. Pagó. No esperó propina. Ya afuera, noté algo más. Uno de los camiones tenía la puerta del conductor abierta. Me acerqué y vi que adentro no había nadie. No había maletas, ni botellas, ni papel sanitario en el tablero. Ningún signo de que fuera un camión activo. Pero lo más raro fue lo que vi al regresar al mío. Alguien había escrito en el parabrisas delantero, con lo que parecía grasa de motor: no sigas esta ruta. Tragué saliva. Entré a la cabina. Cerré las puertas. Intenté convencerme de que era una broma pesada entre camioneros, de esas que a veces se juegan entre conocidos. Pero yo no conocía a nadie de los que estaban ahí. No era un club privado, era solo un restaurante. Encendí el motor, tomé la carretera, pero evité el camino habitual. En vez de seguir hacia Villahermosa por la Federal, tomé la vía libre por Huimanguillo. Me tomó más tiempo, pero no me importaba. Algo me decía que tenía que alejarme de ahí lo más rápido posible. Al día siguiente, ya en destino, me encontré con Mario, un colega de Veracruz. Le conté lo que había pasado. Pensé que se iba a reír de mí, pero su cara se puso seria. ¿Fuiste al Güero y su guisado?, preguntó. ¿Sí? ¿Lo conoces? Hace unos años era parada obligatoria, pero algo pasó. Un compañero, el Taboada, desapareció. Dejó su tráiler en el estacionamiento, el motor encendido, la comida servida en su mesa. Nadie lo volvió a ver. Dicen que los del restaurante no cooperaron mucho con la policía. Desde entonces, varios dejaron de ir. Algo hay ahí, Ernesto. Algo que no entendemos. Pero estaba lleno de choferes. ¿Tú los viste salir? Negué con la cabeza. Entonces, tal vez no estaban realmente ahí. Desde ese día, cada vez que paro en un restaurante de carretera, me aseguro de que haya más de un tipo comiendo, de que hablen, de que se vean vivos. Ya no confío en el silencio ni en las miradas rápidas. Ya no tomo rutas por costumbre, porque hay lugares en los que los camiones se quedan, pero sus dueños no. Y si algún día entras a un lugar y escuchas a alguien decir, ese no es el camión, sal, no comas, no preguntes, solo sal. Trabajo como camionero desde hace más de 20 años. He recorrido todo el país llevando carga para distintas empresas, materiales de construcción, productos agrícolas, hasta cajas de cerveza. Vivo en Irapuato, pero he dormido en mi tráiler en más ciudades de las que puedo recordar.
Las carreteras, las fondas de paso, los paradores oxidados, se me han vuelto más familiares que mi propia casa. Esa noche venía regresando de un viaje largo a Tijuana. Había entregado electrodomésticos y tenía la caja vacía. Iba solo, como siempre. Ya eran más de las 11 cuando pasé por Zacatecas rumbo al sur. Estaba considerando parar en una gasolinera que conocía bien, donde hacen buenos burritos y venden café cargado. Antes de llegar, me sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Dudé, pero contesté. ¿Don Ignacio Domínguez? ¿Quién habla? Le tengo un encargo. Silencio. Luego, la voz continuó. Va a desviarse en la siguiente salida. Allí lo esperan con un paquete. No se baje del camión. Alguien se lo va a entregar. ¿Y usted quién es? ¿De qué se trata esto? Solo recoja el paquete. No lo abra. No lo revise. No haga preguntas. Me reí nervioso. ¿Y si no quiero? La respuesta me paralizó. ¿Quiere que le diga cómo va vestida su hija Valeria esta noche? Blusa blanca, pantalón de mezclilla, mochila de tela color mostaza, esperando el camión en la central de León. ¿Estoy equivocado? El sudor me brotó en segundos. Tragué saliva. ¿Qué quieren? Solo entregue el paquete. Recójalo y maneje directo al punto que le vamos a indicar después. Es fácil. Quise colgar, pero no lo hice. En cambio, giré en la salida, temblando de coraje e impotencia. Me detuve junto a una bodega abandonada en un camino de terracería. No había más luz que la de mis faros. Al poco rato, se acercó un hombre con la cara tapada, flaco y nervioso. Cargaba una caja de cartón envuelta con cinta negra. Sin decir palabra, subió al estribo del tráiler y dejó el paquete en la cabina. Antes de que pudiera decir algo, se bajó y se fue caminando hacia la nada. Encendí el motor, sintiendo que la sangre me hervía. Volví a la autopista. A los pocos minutos, el teléfono sonó otra vez. Esta vez no contesté. Me llegó un mensaje. Dirección para entrega. Autopista Salamanca-Morelia, kilómetro 65, salida al poblado El Ticuí. Gasolinera abandonada. Llegue antes de las 2 de la mañana. Si no cumple, sabremos dónde encontrarla. Manejé con la garganta seca, la mirada pegada a los espejos retrovisores, esperando que me siguieran, que me cerraran el paso, que algo pasara. El paquete olía raro, a cartón húmedo, y despedía un calor tenue, como si hubiera algo vivo adentro. Pero no lo abrí, no podía. Pasando Celaya me detuve un momento a orinar. No había dormido bien en días. Encendí un cigarro detrás del tráiler. Miré el cielo estrellado y pensé en mi familia, en mi esposa dormida, sin saber lo que pasaba, en mi hija que confiaba en mí como si yo fuera invencible, en mis padres que siempre decían que los caminos eran más peligrosos ahora que antes. Volví a la cabina y el paquete seguía ahí, intacto, imponente. Me dieron unas ganas enormes de patearlo y dejarlo tirado, pero no podía arriesgarme. Sabía que estaban vigilándome, que sabían todo de mí. Llegué a la gasolinera a las 2 menos 10. Era un lugar olvidado, con bombas oxidadas, ventanas rotas y pasto crecido. Había una sola luz encendida, un foco desnudo colgado de un cable, zumbando como insecto atrapado. Esperé en la oscuridad. A las 2 en punto, se acercó una camioneta gris sin placas. Se bajaron 2 hombres armados. Me pidieron que bajara el paquete. Lo hice sin protestar. Me vieron con cara neutra, ni agradecidos ni amenazantes. Solo hicieron lo suyo. Tomaron la caja, la subieron a su camioneta y arrancaron sin decir una palabra. Yo me quedé ahí, parado junto a mi tráiler, preguntándome qué diablos acababa de hacer. Volví a casa con la sensación de que el aire era más pesado. Durante días no pude dormir bien. Revisaba las ventanas por las noches, mantenía la camioneta cargada por si tenía que huir. Nada pasó. No me volvieron a llamar, pero tampoco me olvidé. Unas semanas después, uno de los choferes de la central me dijo que habían encontrado un camión abandonado por la zona de Pátzcuaro, con la cabina quemada y el chofer desaparecido. No hicieron mucho alboroto. Solo los otros choferes lo supimos. Y todos entendimos que era un mensaje.
Esa noche supe que me habían probado, que me habían escogido para un encargo y que si lo cumplía podría seguir manejando tranquilo. Si no, me habría ido como el otro. No volví a hablar del tema con nadie. No lo conté en casa, no lo mencioné ni borracho con mis compañeros, pero desde entonces cargo con algo que nadie ve, algo que no va en la caja del tráiler, sino en la cabeza. El miedo verdadero no está en los fantasmas ni en las brujas, está en las llamadas que uno no puede ignorar, en los caminos solitarios donde una decisión puede costarte la vida de alguien que amas, en la caja sellada que no puedes abrir, porque ya sabes que no trae nada bueno. Y lo peor es que no fue la última vez que me pidieron algo así, fue la primera. Soy chofer desde hace más de 15 años. He manejado de todo, camiones de redilas, tráileres de doble caja, rabones cargados con fruta, materiales de construcción, hasta ganado. En mi familia nadie estudió más allá de la secundaria, pero todos sabemos trabajar duro. A mí la carretera me enseñó más que cualquier salón. Hace poco me ofrecieron un viaje especial. Un colega que suele mover mercancía entre Jalisco y Tamaulipas no podía hacer un traslado urgente. Era de esos envíos que no pasan por la aduana ni se registran en ningún papel oficial. Nada raro para los que conocemos los doble fondo, los traslados sin factura y los destinos por confirmar. Me pagaban bien, muy bien, tanto que acepté sin hacer preguntas. Ese fue mi error. Me citaron en un taller de tráileres a las afueras de Irapuato, uno de esos que trabajan de noche, medio clandestinos. El camión ya estaba listo, con una caja cerrada, sellada y sin logos. Solo me dieron una hoja doblada con la dirección del destino. Un parque industrial en Reynosa, bodega 8, puerta de carga sur. No debía abrir la caja por ningún motivo. Esa fue la única instrucción. No hay necesidad, me dijeron, ni siquiera te detengas a revisar. Todo está asegurado, solo llévalo y cobra. Me pareció raro que insistieran tanto, pero no era la primera vez que me tocaba algo así. En estos trabajos, mientras no cargues personas ni droga, todo se puede negociar. O eso pensé. Salí cerca de las 11 de la noche. Siempre prefiero conducir en la madrugada. Menos tráfico, menos retenes. La caja se sentía pesada, pero no inusualmente. El tráiler tenía un motor potente, así que no batallaba en las subidas. Lo extraño empezó poco después de León. Tuve que detenerme en una gasolinera porque las luces del tablero empezaron a parpadear. Pensé que era el alternador o un falso contacto, pero todo se normalizó cuando apagué y encendí de nuevo. Al volver al camino, algo me empezó a molestar. Un ruido sordo que venía desde la caja. No era metálico. Era como si algo dentro se moviera, algo que no estaba bien amarrado. Golpes suaves, pero rítmicos. Me convencí de que era una tarima mal asegurada. Apreté más el paso y traté de no pensar en eso. En la caseta de Matehuala me detuvieron unos soldados. Procedimiento de rutina. Me pidieron documentos, les mostré mi hoja de ruta y pasaron el perro por alrededor del tráiler. Lo que me sacó de onda fue que el perro empezó a ladrar en seco justo al lado izquierdo de la caja. El soldado lo jaló, le dio una orden y el animal se cayó, pero me observó con esos ojos alertas que no se olvidan. El militar me hizo una pregunta que nunca me habían hecho en ningún retén. ¿Tú empacaste lo que llevas? Me quedé mudo unos segundos. Lo pensé. ¿Decía la verdad? ¿Inventaba algo? No, solo me dieron el camión y la hoja, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. El tipo se me quedó viendo. Luego volteó con su superior. Le susurró algo, y el otro oficial simplemente dijo: «Déjalo pasar». Subí al tráiler sin decir palabra. Me alejé lo más rápido que pude. Ya no me sentía cómodo. Había un hormigueo en el estómago, como si algo estuviera mal y yo ya lo supiera, aunque no pudiera explicarlo. Me detuve más adelante, en un tramo donde no hay señal de teléfono, justo antes de entrar a San Fernando. Me bajé a revisar las llantas porque sentía que una estaba floja. Di la vuelta al tráiler, linterna en mano. Todo estaba bien, hasta que vi el piso de la caja.
Una mancha, negra, alargada, como aceite viejo. La toqué. No era aceite, era sangre seca. Mi respiración se cortó por un instante. Di 2 pasos atrás. Me quedé mirando esa mancha como si me fuera a hablar, como si me estuviera diciendo que regresara, que me alejara de ese trabajo. Pero no lo hice. Volví a subirme. Cerré la puerta de la cabina como si eso pudiera separarme de lo que estaba allá atrás. Conduje el resto del camino sin pensar, sin parar. Apenas pasadas las 7 de la mañana, llegué al parque industrial. Nadie más estaba en la entrada. Toqué el claxon. Nada. Esperé media hora hasta que apareció un tipo en una camioneta negra, polarizada. No se bajó, solo se acercó a mi ventanilla. ¿Eres el del envío de Irapuato? Asentí. Déjala junto a la puerta 8, no la abras. Frené en reversa, dejé la caja donde me indicaron y bajé del camión. El tipo se me acercó, me extendió un sobre con dinero en efectivo. Era más de lo acordado. «¿Te fue bien?», dijo sin emoción. Antes de irse, me lanzó una última frase. «Si alguien pregunta, tú solo transportaste abarrotes, no sabes nada más». Me fui. No pregunté. No dije nada. Esa misma noche no pude dormir. Me desperté varias veces. Tenía la sensación de que alguien me observaba. Revisé el teléfono, las noticias, redes, nada. Hasta que vi un video que me reventó el estómago. Una nota local. Bodega abandonada arde en llamas en Parque Industrial de Reynosa. Mostraban imágenes de la columna de humo. Lo reconocí. Era el lugar exacto donde dejé la caja. Pero lo que más me impactó fue lo que dijo el reportero al final. Se encontraron restos de varias armas de alto calibre calcinadas. No se ha determinado su origen, pero se sospecha de una red de tráfico ilegal. Apagué el teléfono. Me encerré en el baño. Vomité. Esa caja, esa maldita caja, llevaba armas. Armas que matan. Armas que quizás ya habían matado a alguien. ¿Y si me hubieran detenido en serio? ¿Y si algo se disparaba dentro por accidente? ¿Y si hubieran usado ese cargamento para un ataque? Empecé a recordar cada detalle del viaje. El perro, el militar, la mancha, el ruido, todo encajaba. Me involucraron sin que yo supiera. Fui el chofer de algo sucio. Y nadie me lo advirtió. Nadie me preguntó si estaba dispuesto. Solo me pagaron y me usaron. Desde entonces no acepto viajes sin saber qué llevo. He perdido trabajo, pero recuperé la paz. Cambié mi número. Me mudé de ciudad. El camión lo vendí. A veces sueño con esa caja, negra, sorda, pesada. Y me despierto con la sensación de que alguien me sigue. Tal vez nunca debí aceptar ese encargo. Pero en esta vida, en esta ruta, a veces no te das cuenta de que estás cargando la muerte, hasta que ya es demasiado tarde. Trabajo como vendedor de maquinaria agrícola en Jalisco. Manejo bastante por todo el estado y a veces hasta cruzo a Michoacán, Colima o Nayarit. La carretera se convirtió en mi segunda casa desde hace más de 8 años. Ya conozco cada bache, cada curva mal señalada, los tramos donde los federales siempre hacen retenes y también donde te puedes parar a comer sin que te cobren como si estuvieras en un aeropuerto. Esa noche, venía regresando de una junta en Sahuayo. Había sido un día largo, pesado, de esos donde sientes que el sudor se te pegó a la piel desde la mañana. Pero el trato había salido bien, y eso me animó a manejar de regreso a Guadalajara en lugar de quedarme a dormir allá. No me gusta quedarme en hoteles de paso. Siempre me han dado mala espina. Prefería llegar tarde y dormir en mi cama. Iba por la carretera libre, la que pasa por Mazamitla y Tuxcueca, porque mi cliente me había advertido que por la de Cuota había obras. La noche estaba cerrada, sin luna, y apenas veía a 1 o 2 carros cada 15 minutos. Llevaba las ventanas arriba y el aire acondicionado apagado porque el calor ya no estaba tan fuerte. De fondo sonaba un programa de radio de noticias nocturnas, esas que a veces te hacen compañía aunque no les pongas atención. Fue por ahí del kilómetro 133 donde noté que un tráiler me venía siguiendo. No le di importancia.
A veces se agrupan varios camiones en convoy y se turnan el rebase, pero el que venía atrás se me pegó. Literal, casi podía ver sus luces reflejadas en el retrovisor como si fueran faros de estadio. Intenté cambiar de carril para que me rebasara, pero el camión también se cambió. Volví al original, él también. Pensé que era coincidencia. Reduje la velocidad. A veces eso hace que el otro te rebase, pero el tráiler también frenó. Ahí fue cuando me dio mala espina. Aceleré un poco, solo para medir su reacción. Él también. Ya no estaba imaginando cosas. Agarré mi teléfono y marqué a mi esposa. No contestó. Era tarde. Me metí a un retorno y el tráiler también. Me latía el corazón con fuerza, pero traté de mantener la cabeza fría. Pensé en salirme hacia el primer pueblito que viera. Por suerte, unos 5 minutos más adelante, vi el letrero de una desviación hacia una comunidad rural. No reconocía el nombre, pero no me importó. Tomé la desviación. El tráiler no. Sentí un alivio inmediato. Pensé que tal vez solo había sido paranoia. Quizá eran 2 amigos camioneros jugando bromas con los vehículos. Pero a los pocos metros me di cuenta de que me había metido en un camino rural sin alumbrado, sin señal de teléfono y sin gente. La carretera se había convertido en un tramo polvoriento entre milpas. Di vuelta en U para regresar a la carretera principal, pero justo cuando me reincorporaba, el tráiler estaba ahí, en medio de la carretera, detenido. Los faros del monstruo iluminaban directamente hacia mí. No se movía. Solo estaba ahí, atravesado. Me detuve. El aire se sentía espeso. Cerré los seguros del coche. No tenía idea de qué hacer. Pensé en rodearlo por la terracería, pero eso era arriesgado. Una zanja o una piedra mal puesta y se acaba el coche. Entonces vi que se abría la puerta del copiloto del tráiler. 2 hombres bajaron. Llevaban pantalones de mezclilla y chamarras negras. No estaban armados, pero no necesitaban estarlo. Uno era alto, pelón, con la cara quemada por el sol. El otro tenía la mandíbula cuadrada y los ojos pequeños, como los de alguien que no parpadea mucho. Se acercaron caminando. Me hice el dormido, como si no me hubiera dado cuenta, pero uno de ellos golpeó la ventana con los nudillos. «Ábrele, compa. Nomás queremos platicar». No respondí. «No te vamos a hacer nada. Te lo juramos por la Virgen», dijo el otro sonriendo. Eso me pareció más raro que tranquilizador. Si alguien te jura que no te hará daño, es porque lo está considerando. «No quiero problemas», dije por fin. «Ni nosotros, compa. Nomás unas preguntas. Queremos saber quién te mandó». «¿Mandarme? ¿A dónde?» Se miraron entre ellos. Entonces el pelón se acercó más. «A nosotros no nos haces pendejos. Esa camioneta tiene placas de Jalisco, pero vienes de Michoacán. ¿Quién te mandó?» Me sudaban las manos. Tragué saliva. No tenía sentido. ¿Quiénes eran? ¿Qué pensaban? «Soy vendedor. Vengo de cerrar un trato. Vendí un tractor», respondí con voz temblorosa. «¿Sí? ¿Y por qué traes 2 celulares?» Me quedé callado. Era cierto. Traía el mío y uno de la empresa, que uso solo para cuestiones de trabajo. Pero eso no tenía nada de raro. Al menos no para alguien normal. «Tranquilo», dijo el otro. «Solo queremos saber si estás trabajando con los de Sahuayo o con los de la barca. Tú dinos, compa, y aquí muere». Empecé a entender. Me habían confundido con alguien. Tal vez algún halcón o algún mensajero de los grupos criminales que controlan esa zona. La camioneta blanca, los 2 teléfonos, la hora, todo cuadraba para ellos, menos la verdad. «No trabajo para nadie», dije con firmeza. «Pueden revisar mi coche, mis cosas, no tengo nada ilegal». Pero no me creyeron. Uno de ellos sacó una navaja, no grande, de esas plegables. La abrió y la sostuvo con la punta hacia abajo, como quien ya ha usado una igual muchas veces. «Vamos a revisar tu camioneta. Tú tranquilo. Nomás ponte allá, a la orilla». Me bajaron. Me desarmaron el coche. Sacaron la mochila, las facturas, el GPS, el manual del auto. Revisaron todo.
Uno de ellos marcó a alguien. Ya lo tenemos aquí. Dice que es vendedor. Sí, sí. Tiene papeles. Sí, ya los vimos. El otro me miraba en silencio. Yo trataba de mantener la mirada baja. Cualquier señal de desafío, cualquier palabra mal dicha, y sabía que podían dejarme tirado ahí mismo. Dice el jefe que si no eres tú, te pareces mucho, que más vale prevenir. No supe qué hacer. Pensé en correr, pero ¿hacia dónde? Fue entonces cuando el pelón encontró mi gafete de la empresa, el que uso para entrar a las oficinas. Lo miró un rato, luego lo volteó. En la parte de atrás tenía una calcomanía de la Virgen de San Juan que me había pegado mi hija. Me la puso una vez que salí de viaje y me dijo, para que no te pase nada, papi. El hombre lo miró unos segundos, se le endureció la expresión. Me miró de nuevo, esta vez distinto. Cerró la navaja. Este no es, güey. El que buscamos no trae familia. El otro frunció el ceño, pero asintió. Mejor vete, compa. No regreses por esta ruta. No es pa' cualquiera. Me entregaron mis cosas. Subí temblando a la camioneta. Encendí y di vuelta por la terracería sin mirar atrás. Manejé sin detenerme hasta llegar a la caseta más cercana. Ahí me estacioné, bajé del coche y vomité. No de náusea, sino de puro miedo acumulado. Desde ese día no he vuelto a tomar rutas alternas de noche. Y siempre que manejo por esa zona, paso por la de Cuota, aunque esté cerrada, aunque me tarde más. Nunca supe a quién estaban buscando. Solo sé que esa noche me vi reflejado en alguien que, si me hubiera parecido un poco más, tal vez me habría costado la vida. Hay lugares en México donde no hace falta ver fantasmas para sentir el verdadero terror. Basta con estar en el lugar equivocado, con la cara equivocada, en el momento más preciso para no salir nunca más. Soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He recorrido todas las carreteras federales de este país, de norte a sur, de este a oeste. No hay tramo que no haya transitado, no hay caseta que no haya cruzado. Por eso sé, mejor que nadie, que las carreteras mexicanas no solo están llenas de baches, sino de secretos. Fue a mediados de noviembre, justo antes del Buen Fin. Salí con una carga de electrodomésticos desde la bodega de un centro de distribución en Querétaro con rumbo a Villahermosa. Mi itinerario era claro: tomar la autopista hasta Puebla, pasar por Orizaba, seguir por Córdoba y continuar el descenso hacia el sureste. Ya había hecho esa ruta muchas veces. No había nada que me preocupara. O eso creí. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando llegué al retén militar. Estaba ubicado en un tramo que ya me resultaba familiar. Kilómetro 143 de la autopista Puebla-Córdoba. Siempre hay un retén ahí, aunque rara vez me tocaba revisión. Esa noche fue distinto. Uno de los soldados me hizo la señal con la linterna. Bajé la velocidad y detuve el tráiler. El tipo se acercó a mi ventanilla. Tendría poco más de 25 años, cara morena, bien rasurada. Llevaba su arma colgada al pecho y el rostro tenso. ¿Carga?, me preguntó. Electrodomésticos, refrigeradores y pantallas saliendo de Querétaro, documentación completa. Me pidió la carpeta, la revisó rápido y luego, sin levantar la voz, me dijo algo que no olvidaré jamás. Escuche bien, jefe. Hizo una pausa y bajó la mirada. No se detenga en la siguiente caseta. Pase lo que pase, ¿me oyó? No se detenga. ¿Cómo? Lo que le digo. No se detenga. Pise parejo. No supe qué responder. Me devolvió la carpeta y me hizo la seña para que siguiera. Aceleré sin decir más. Por el retrovisor vi cómo el tipo me observaba alejarme. No estaba bromeando. En su cara había algo más que preocupación. Había miedo. Seguí avanzando, pero el corazón me latía fuerte. No soy supersticioso, ni me dejo llevar por cuentos de camino, pero cuando un militar, de esos que están curtidos de historias feas, te dice algo así, no lo tomas a la ligera. La siguiente caseta estaba a poco más de 30 kilómetros. Era la de Esperanza, justo antes de entrar al tramo de las Cumbres de Maltrata. Un punto clave,
porque muchos asaltos a transportistas suceden en esa zona. Es un infierno para quienes viajamos de noche. El tramo estaba más oscuro de lo habitual. Ni un solo tráiler adelante, ninguno atrás. Solo mi unidad devorando el asfalto. Empecé a pensar en lo que me había dicho el soldado. ¿Qué se refería con no detenerme? ¿Acaso iba a pasar algo? ¿Un robo? ¿Una emboscada? ¿Una operación encubierta? Me pasé 1000 ideas por la cabeza, pero nada me preparó para lo que vi al llegar a la caseta. Desde lejos, algo no cuadraba. Las luces estaban encendidas, sí, pero no había fila de vehículos, ninguno. Eso era imposible. Siempre hay mínimo 2 o 3 tráileres esperando su turno. Esa noche, nada. Solo la caseta, iluminada como de costumbre, y las plumas levantadas. Todas. Reduje la velocidad por instinto. Me acerqué lentamente, esperando que alguien me indicara qué hacer. Vi una silueta dentro del cubículo de cobro. Llevaba un uniforme color crema, como todos los operadores de Capufe, pero no se movía. Estaba de pie, inmóvil, mirando al frente. O eso creí. Aceleré apenas un poco. Fue entonces cuando la silueta giró su cabeza, no con un movimiento natural, sino como si algo mecánico la controlara. Me pareció ver una sonrisa demasiado amplia, demasiado fija, que no encajaba en ese rostro sin expresión. Y detrás del cubículo, sobre el pavimento, había algo tirado. Era un cuerpo. No quise ver más. Recordé las palabras del soldado. No se detenga. No lo pensé. Aceleré. Pisé el pedal con fuerza y pasé la caseta sin mirar atrás. Vi por el retrovisor que la figura dentro del cubículo no se movió. Pero juro por todo lo que amo que algo más apareció en la carretera detrás de mí. Un camión. Negro. Sin placas. Sin luces delanteras. Sin sonido de motor. Solo la silueta de un camión persiguiéndome por el mismo carril. Cambié de carril. Él también. Aceleré. Me alcanzó. Comencé a tocar el claxon, a encender y apagar las luces como un loco, esperando que algún otro vehículo apareciera. Nadie. El tramo estaba completamente vacío, y el camión seguía detrás de mí, como una sombra, imitando cada movimiento. No podía ver al conductor, no tenía cabina visible, solo una masa negra que parecía flotar sobre la carretera. Decidí no frenar. Pasé por la zona de curvas peligrosas a una velocidad que me habría costado el trabajo en cualquier circunstancia normal, pero estaba dispuesto a volcar antes que detenerme. No sé cómo ni cuándo, pero en un momento dejé de ver el camión. De un segundo a otro, desapareció. No se desvió, no se quedó atrás, simplemente ya no estaba. Llegué hasta Orizaba sin parar. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera para respirar, las manos me temblaban. El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón. Bajé del tráiler y encendí un cigarro, aunque hace años que había dejado de fumar. El despachador se me quedó viendo. ¿Viene del tramo de Esperanza?, me preguntó, con tono serio. Asentí. ¿Pasó por la caseta? Volví a asentir. ¿Vio algo? Me tomó unos segundos contestar. No, nada. No vi nada. Él solo suspiró. Me dio una palmada en el hombro y me ofreció un café sin cobrarme. Al día siguiente, al revisar las noticias, no había nada. Ningún accidente, ningún reporte extraño en la caseta de Esperanza, ni siquiera una nota de asalto. Era como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Desde entonces, cada que paso por ese tramo, lo hago de día. Nunca más lo crucé de noche. Y si me toca un retén militar y alguien me susurra algo como aquel soldado, no pregunto, solo obedezco. Hay cosas que no se olvidan, aunque pasen los años y uno se convenza de que fue una mala racha o que el cansancio te hizo alucinar. Pero lo que viví en ese tramo de la Sierra Madre del Sur, entre Guerrero y Oaxaca, fue real. Puedo asegurarlo, porque cada vez que paso por ahí, algo dentro de mí se encoge como si aún pudiera sentir los ojos detrás de las ventanas. Me llamo Heriberto. Soy chofer de tráiler desde hace más de 20 años. He manejado de noche, de día, con lluvia, con sol, por autopistas vacías o llenas de malandros.
Nada me asustaba ya, o eso creía. Era mediados de agosto, en plena temporada de lluvias. Había salido desde Lázaro Cárdenas con destino a Salina Cruz, cargado de refacciones industriales. Un trayecto largo, pero ya conocido. Por la hora y el peso, decidí avanzar de noche para evitar el calor y el tráfico de las curvas serranas. Llevaba buenas horas de camino y ya había dejado atrás Zihuatanejo. Alrededor de las 2 de la madrugada, el GPS me marcaba que estaba por entrar a un poblado que jamás había oído nombrar, San Nicolás de la Cumbre. No figuraba en los mapas, pero el GPS lo reconocía. Supuse que era uno de esos ranchitos con apenas una iglesia y una tiendita. El tramo de entrada fue extraño. No había señal de celular desde hacía un rato, pero eso no me preocupó. Era común en la sierra. Lo que sí me pareció raro fue que el letrero del pueblo estaba completamente limpio, sin grafiti ni balazos. En esta región eso era casi milagroso. Reduje la velocidad al entrar. A la izquierda había una tiendita Oxxo cerrada, aunque el letrero de neón titilaba intermitente. Más adelante, un módulo de salud y una escuela primaria. El tipo de construcciones típicas de un pueblo cualquiera, nada fuera de lo normal. Hasta que me di cuenta de lo otro. No había nadie en la calle, ningún perro, ningún borracho tambaleando, nada. Y eran casi las 2:30 de la madrugada, horario clásico de movimiento nocturno en estos pueblos. Pensé que quizá la lluvia los había hecho recogerse temprano, pero luego lo vi. Primero una ventana, luego otra y otra más. En cada casa por la que pasaba había alguien mirando por la ventana. No se escondían, estaban quietos, completamente inmóviles, solo observando. Algunos eran viejos, otros parecían niños. Había mujeres con rebozos, hombres con sombreros. No hablaban, no hacían señas, solo miraban, como si estuvieran esperando algo, o a alguien. Me invadió una incomodidad que no pude explicar. Cerré la ventanilla del lado del conductor, a pesar de que el calor me estaba sofocando. Apreté el volante. Seguía avanzando despacio, esperando encontrar la salida al otro lado del pueblo, pero cada calle lateral estaba completamente vacía, como si hubieran sido barridas por una tormenta. No pude evitar mirar a una ventana en particular. Una mujer me sostenía la mirada. No pestañeaba. Su cara estaba pálida, sin expresión. No era una mirada hostil, pero sí firme, inquietante, como la de alguien que sabe algo que tú no. Pensé en detenerme, tal vez preguntar si había pasado algo, una fiesta, una muerte colectiva, un velorio masivo. Cualquier cosa sería más fácil de procesar que aquella escena, pero algo me dijo que no lo hiciera. Entonces lo noté. Todas las casas tenían las luces encendidas, pero nadie estaba afuera, solo adentro, mirando. Comencé a sudar más de lo normal. Pasé frente a lo que parecía una iglesia vieja. Las puertas estaban abiertas. Dentro no había luces. Solo 2 veladoras titilando al fondo y una figura sentada en la última banca, también mirando hacia la calle. Era como si todos supieran que yo iba a pasar por ahí. Apreté el acelerador con más decisión. A esas alturas ya no quería pensar. Solo quería salir del maldito pueblo. Pero el camino seguía y seguía, como si San Nicolás de la Cumbre no tuviera fin. Mi radio empezó a crujir. Era una frecuencia muerta. No tenía señal, pero el radio soltaba interferencias. Pensé que quizá la estática venía de una torre cercana, hasta que escuché una voz apenas perceptible. «No te detengas». Me paralicé. No supe si lo había imaginado. Volví a mirar por el retrovisor. Nada. Luego, a la siguiente calle, un movimiento. Una persona caminando dentro de una casa, siguiendo el tráiler con la mirada por entre las ventanas. Ya no estaban estáticos, ahora se movían, lentos, en sincronía. Mi garganta se cerró. El pueblo estaba vivo, pero de una forma que no lograba entender. Vi una tienda con la cortina a medio cerrar. Sobre la lona, escrito con spray negro, «Si vas pasando, no mires atrás». Pensé que era una broma, una coincidencia absurda.
Pero entonces miré por el espejo lateral. Una figura, muy cerca del tráiler, caminaba por la banqueta en dirección contraria. Demasiado cerca. Parecía seguirme con el cuerpo recto, sin inmutarse. No corría, no hablaba. Solo me acompañaba, paso a paso. Me dio un vuelco el estómago. Lo último que quería era mirar por el retrovisor. Así que hice lo único que podía. Aceleré. El camión rugió. Las llantas chillaron. La carga golpeó la caja. Y yo recé, algo que no hacía desde que enterramos a mi abuelo. Pasé finalmente por lo que parecía ser la última calle. Había un letrero azul deslavado que decía: «Gracias por visitar San Nicolás». Pero debajo, escrito a mano en un cartón clavado al poste, se leía: «No vuelvas». En cuanto crucé esa línea imaginaria, el radio dejó de hacer estática. Regresó el silencio habitual de la cabina y una ligera señal de celular apareció en la esquina del teléfono. Manejé sin parar durante los siguientes 40 minutos hasta encontrar una gasolinera. Me estacioné sin apagar el motor. Tenía las manos entumidas por lo fuerte que había apretado el volante. Compré un café y el despachador me saludó con normalidad. Me atreví a preguntarle si conocía un pueblo llamado San Nicolás de la Cumbre. Me miró como si le hubiera dicho una grosería. «Por ese rumbo hay muchas rancherías», dijo. «Pero así con ese nombre no me suena. ¿Por qué?» Pasé por ahí hace como una hora. Se me hizo raro. El hombre guardó silencio. Luego, sin mirarme, dijo: «Aquí vienen varios choferes. Algunos dicen lo mismo, que hay un tramo donde ven gente por las ventanas, pero no está en el mapa, ni en Google. A veces lo marca el GPS, a veces no». No supe qué responder. Me quedé ahí parado, con el café temblando en mis manos. Desde entonces, siempre que tengo que hacer ese trayecto, marco en el GPS una ruta alternativa, aunque sea más larga. Nunca volví a ver el letrero, pero sí recuerdo las ventanas, y los rostros, y la certeza de que estaban ahí por mí. O sin arriesgar el remolque. La única manera de regresar era encontrar un punto amplio para maniobrar. Después de otros 20 minutos, por fin vi luces a lo lejos. Me tranquilicé un poco. Parecían faros de un campamento, tal vez un punto de vigilancia o una base temporal de alguna empresa minera. Cuando me acerqué, me di cuenta que no era ningún campamento. Eran 5 camionetas, de esas tipo pick-up, estacionadas de lado a lado, bloqueando la carretera. Soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He cruzado el país de punta a punta, desde Chiapas hasta Tijuana, desde el Golfo hasta las carreteras polvosas del norte. Me llamo Vicente, aunque en las gasolineras y estaciones de carga casi nadie pregunta tu nombre. Solo eres el de la caja seca, el del doble remolque, el Kenworth rojo. Esta historia me pasó hace 3 años, en una ruta que conocía bien. De Monterrey a Ciudad Juárez, pasando por Monclova, Castaños y un desvío infame que pocos usamos, porque atraviesa caminos secundarios por zonas de poca vigilancia y muy poca señal. Yo la conocía porque era más rápida y porque me la pidió el cliente. Me había tocado llevar una carga de refacciones industriales. El papeleo estaba en regla, la caja estaba sellada y lo único que tenía que hacer era entregar en tiempo. Salí de Apodaca un martes por la tarde y planeaba hacer la mayor parte del trayecto de noche para evitar el calor infernal del desierto. Al principio todo iba como siempre. La carretera recta, las luces de los otros tráilers en la distancia, alguna que otra canción en la radio para matar el silencio. Pasé Monclova cerca de las 11 de la noche y cuando llegué a Castaños me detuve en una gasolinería para echar diésel y echarme un burrito de chicharrón prensado que vendía una señora afuera, junto a una hielera de hielo seco. Mientras comía, revisé el celular. Tenía señal, así que marqué a mi esposa para avisarle que todo estaba bien. Ella ya dormía. Dejé un mensaje de voz. Eran casi las 12 cuando retomé el camino. Tomé el desvío por la carretera secundaria. Ese tramo siempre me dio mala espina.
no por supersticiones, sino por las historias de asaltos, retenes falsos o bloqueos que se escuchaban entre camioneros. Si te toca un retén sin logos y sin federales identificados, date la vuelta, me dijo una vez un colega. A eso de la 1:30, ya muy metido en la nada, en medio del desierto, recibí un mensaje en el celular. Pensé que no tenía señal, pero entró como si nada. Solo decía: te confundimos con otra unidad, regresa por donde viniste. Lo leí 3 veces. No venía de ningún contacto guardado, no tenía remitente, solo eso, un mensaje en frío, seco. Me dio un escalofrío, pero lo tomé como un error. Quizá era para otro chofer, pensé. Pero la inquietud se quedó ahí, como si una piedra me hubiera caído en el estómago. Seguí avanzando, pero al cabo de unos 20 minutos, noté que algo estaba mal. El GPS dejó de actualizarse. La flecha se quedó fija. El paisaje a los lados de la carretera parecía no cambiar. El mismo matorral seco, la misma curva larga. No había señalamientos, ni letreros, ni topes, ni nada que indicara avance. Detuve el tráiler, apagué la música, bajé y me puse a caminar un poco hacia adelante con la lámpara en mano. El silencio era absoluto, ni grillos, ni viento, ni nada. Solo mi respiración y el crujido de la grava bajo mis botas. Regresé a la cabina. Intenté marcar por radio a un par de colegas que iban más adelante en ruta distinta. Nada. Estática. La radio no respondía. Encendí el motor, pero antes de avanzar, revisé el teléfono otra vez. Otro mensaje. No sigas, da la vuelta, ya no es tu ruta. Me congelé. Ese sí me lo estaban mandando a mí. No había duda. ¿Era alguna broma? ¿Alguien me estaba siguiendo? Bajé de nuevo, alumbré con la linterna todo alrededor. No había más que desierto, oscuridad y un par de llantas reventadas tiradas en la cuneta, probablemente desde hacía semanas. Me subí al tráiler y decidí continuar. No tenía opción. No podía dar vuelta en ese tram. Ninguna tenía logos. Ninguna tenía placas visibles. Me detuve de inmediato, con la caja a unos 20 metros de distancia del bloqueo. Apagué las luces y observé. No se movía nadie. Parecían vehículos apagados, inertes. Pero entonces vi una figura moverse detrás de una de las camionetas. Llevaba un casco táctico. Otro más salió desde el costado derecho con un rifle colgado. No tenían insignias. Yo sabía lo que eso significaba. No eran militares, no eran federales. Y entonces entendí el mensaje. Te confundimos con otra unidad. Regresa por donde viniste. Ese retén no era para mí. Tragué saliva. No podía avanzar. No podía retroceder sin espacio para girar. Pensé en apagar todo y esconderme dentro de la cabina, pero el riesgo era que ellos vinieran hacia mí. No quería confrontarlos. Apagué todo. Luz, motor, todo. Me quedé en silencio total. Pasaron 5 minutos, luego 10. Las figuras se seguían moviendo lentamente. Parecían esperar algo, o a alguien, hasta que vi una nueva luz a lo lejos, viniendo desde atrás de mí. Otro tráiler. Mi corazón se aceleró. El otro tráiler se acercaba con las luces altas. Venía rápido. Pensé en advertirle, en bajarme a gritarle que no siguiera, pero el miedo me paralizó. Solo observé. El tráiler pasó a un lado de mí sin detenerse. Llevaba las cortinas laterales rotas. Algo colgaba de los ganchos traseros. Iba rápido, demasiado rápido para ese camino. Y entonces, las camionetas del retén se activaron. Las luces se encendieron. Los hombres subieron rápido, arrancaron los motores y salieron en estampida tras el tráiler. Todo ocurrió en segundos. La carretera volvió a quedar vacía. Solo el polvo levantado flotaba en el aire. Ni rastro de las camionetas, ni del otro tráiler. Encendí el motor. Di reversa lentamente hasta encontrar un espacio angosto para intentar un giro completo. Me tomó más de 10 minutos maniobrar con cuidado. El sudor me escurría por la frente. En cualquier momento, imaginaba que alguien iba a aparecer de entre los matorrales. Logré girar. Me regresé por donde vine,
sin detenerme. Las llantas rechinaban en las curvas cerradas, pero no me importó. No paré hasta llegar de nuevo a la gasolinería donde me había detenido horas antes. Cuando bajé, el vigilante me miró raro. ¿Y usted qué hace aquí otra vez? Le conté parte de lo que vi. El hombre se me quedó viendo en silencio. A veces se confunden de unidad. Si lo dejaron ir, es porque no era usted. Tuvo suerte. Me quedé en la cabina hasta que amaneció. El GPS volvió a funcionar. El celular también. Revisé los mensajes, pero ya no estaban. Como si nunca hubieran existido. Ese día no entregué la carga. Llamé a la central. Les dije que había una situación grave en el tramo. Nadie me preguntó más. 2 días después, el cliente reprogramó el envío con otra ruta. Nunca supe qué había en aquel otro tráiler, ni quiénes eran los que lo perseguían. Pero desde entonces, cada que cruzo el norte y el desierto me traga con su silencio eterno, no puedo evitar revisar el celular, esperando no volver a recibir ese mensaje, porque sé que, si alguna vez me lo mandan de nuevo, no me van a dejar ir. Me llamo Sergio Robledo. Llevo más de 20 años en el volante, recorriendo todo el país como trailero. Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay menos tráfico, el motor ruge con libertad y uno se puede perder entre las sombras de la carretera sin más compañía que el radio y las luces intermitentes de los señalamientos. Pero esa noche, esa maldita noche en la carretera entre Matehuala y San Luis Potosí, algo cambió. Y desde entonces, no he vuelto a pisar el pedal de la misma manera. Salí de Monterrey al anochecer, cargado hasta el tope de electrodomésticos. Mi destino era una bodega en Aguascalientes. Tenía todo planeado, gasolina suficiente, buen clima, y si todo salía bien, estaría llegando al amanecer. Esa ruta, aunque larga, era una de las que más conocía. Curvas suaves, buen pavimento, pero con sus tramos rurales donde no se ve ni una maldita alma por kilómetros. A la altura del kilómetro 113, en un tramo especialmente solitario entre cerros bajos y llanuras oscuras, algo me hizo bajar la velocidad. En el horizonte, justo en medio de la carretera, se distinguían unas luces parpadeando. Pensé que podía ser una grúa o un choque reciente. Reduje la velocidad y me fui acercando poco a poco. Las luces revelaron 2 vehículos, una camioneta chocada de frente contra un sedán. Las puertas estaban abiertas, bolsas de aire reventadas y lo que parecían manchas de sangre en el pavimento. Me detuve a unos 20 metros. Algo no cuadraba. Tomé la radio y traté de comunicarme con otros camioneros que quizás vinieran detrás. Nadie respondió. Silencio total en la frecuencia. Fue entonces cuando vi al primer hombre. Salió de detrás de la camioneta. Llevaba un chaleco fosforescente y movía los brazos con desesperación, pidiendo ayuda. Grité por la ventana. ¿Todo bien? El tipo no contestó, solo señaló el coche como si alguien estuviera atrapado dentro. Algo en su movimiento me hizo fruncir el ceño. Era demasiado teatral, exagerado. El instinto, ese que uno desarrolla tras años de andar por las carreteras, me gritó que no me bajara. Puse la mano sobre la palanca de velocidades, listo para arrancar. Entonces vi al segundo hombre. Salió de los matorrales a la derecha, con una escopeta, y no estaba solo. Otros 2 aparecieron detrás del coche. Uno traía un machete, otro más un arma corta. El del chaleco ya no actuaba como víctima. Ahora caminaba hacia mí con decisión, como si supiera que no tenía a dónde correr. Pero no sabían que yo no era nuevo, ni miedoso. Engrané la velocidad, encendí las luces altas y pisé el acelerador con todo lo que tenía. El tráiler rugió como una bestia despierta. El tipo del chaleco se lanzó al suelo justo a tiempo. Los demás se dispersaron y pasé por el centro del choque falso, esquivando por centímetros las puertas abiertas. Escuché un disparo. No supe si le dieron al camión, pero no frené. No lo haría. Rebasé el kilómetro 113 y seguí derecho hasta el retén militar unos 30 kilómetros más adelante. Llegué con los nervios destrozados, el corazón acelerado y el volante empapado de sudor.
Los soldados me preguntaron qué pasaba. Les conté. Me tomaron la declaración, pero uno de ellos, un teniente joven con cara de dormido, solo asintió y dijo: no es la primera vez que reportan eso, pero cuando llegamos ya no hay nada, como si los tipos supieran exactamente cuánto tiempo tienen antes de desaparecer. Le pregunté cuántas veces había pasado. No contestó. Solo me miró como si fuera otro número en una lista que nadie lleva en papel. Me revisaron el camión. Tenía un impacto en el lado derecho, cerca del tanque, pero no había perforado, por pura suerte. Seguí hasta Aguascalientes sin detenerme. No dormí esa noche. No podía. El corazón seguía latiéndome en los oídos. Y lo peor no fue el miedo. Lo peor fue el coraje, la impotencia. Después me enteré de otros casos. Un compañero llamado Lalo había desaparecido en esa misma zona. Su tráiler apareció días después, vacío. Nadie supo qué le pasó. Otro, de Veracruz, contó que lo obligaron a bajarse con armas y lo dejaron desnudo en el monte. Lo robaron todo. A otros los han golpeado, secuestrado o simplemente hecho desaparecer. Pero de eso no se habla en la tele, ni en la radio. En las noticias no dicen que en ciertas partes de México los caminos están llenos de trampas, que hay hombres que montan escenas con carros chocados, mujeres falsas pidiendo ayuda, hasta bebés llorando en sillas, todo para que te bajes, para que bajes la guardia, y si lo haces, estás muerto. He pasado de nuevo por esa ruta, no me quedó de otra, pero desde aquella noche, cada vez que veo una luz extraña o un auto mal estacionado, el cuerpo se me tensa como si volviera a estar ahí. No paro, no freno, no me bajo, porque aprendí por las malas que en esa carretera el verdadero peligro no viene del camino, sino de los hombres que lo controlan en la oscuridad. Y en el kilómetro 113 hay algo más que silencio. Hay gente esperando que bajes la ventana, y esta vez no fui yo. Mi nombre es Javier Castañeda. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. No hay carretera que no conozca, ni terracería que me agarre en curva. Trabajo para una empresa de transporte que mueve carga pesada entre Monterrey y Laredo, cruzando mercancía que va y viene del otro lado. La vida del trailero es dura, noches sin dormir, comida de fonda y una soledad que a veces pesa más que el mismo camión. Esa noche venía de regreso, vacío, rumbo a Monterrey. Ya había cruzado la aduana en Colombia, Nuevo León, y el reloj del tablero marcaba que eran casi las 11:15. La carretera estaba tranquila, como suele estar a esas horas, solo el ronroneo del motor y la línea blanca continua comiéndose el horizonte. Pasando la caseta de Sabinas Hidalgo, a la altura de un poblado llamado Vallecillo, decidí pararme a un lado de la carretera para echar un cigarro y estirar las piernas. Me detuve justo frente a una gasolinera abandonada, de esas que se quedaron varadas en el tiempo. Había poca luz, pero lo suficiente como para no sentir que estaba en medio de la nada. Mientras estaba afuera, recargado en la puerta de la cabina, lo escuché. Una moto. El sonido creció rápido. En menos de 10 segundos, una motocicleta negra, una itálica desgastada, frenó a unos metros de mí. El tipo venía con el casco puesto, pero sin la careta. Traía una chamarra de mezclilla y los jeans llenos de grasa, como mecánico. Me sacó de onda que alguien más estuviera por ahí a esa hora, pero no me moví. El motociclista se acercó a mi ventana. ¿Conoce a Ricardo Pineda? Me soltó, sin más. Me tomó por sorpresa. Lo miré bien, esperando reconocerlo, pero no. No era de los que frecuentaban los paraderos ni las bodegas en Laredo, y el nombre tampoco me sonaba. No, carnal, no me suena. ¿Quién es? El tipo me miró fijo, como si quisiera adivinar si le mentía. ¿Estás seguro? Segurísimo, dije, más firme. Asintió en silencio, y sin decir nada más, se subió a la moto y se fue por el mismo camino por donde había llegado, sin luces traseras. Lo vi desaparecer en la oscuridad como si la tierra se lo tragara. Pensé que era algún loquito. Los hay en todos lados, sobre todo en zonas rurales. Pero algo en la forma en que me miró,
En su tono de voz me dejó inquieto. Subí a la cabina y arranqué. No habían pasado ni 20 minutos cuando, al tomar una curva leve, lo vi de nuevo. El mismo motociclista, parado al borde del camino. Esta vez sin el casco. Mi cuerpo se tensó al instante. Frené de golpe. El camión chilló y se detuvo unos metros adelante. Bajé el vidrio. Él ya venía caminando hacia mí. Segurito que no conoce a Ricardo Pineda. Sentí un cosquilleo en las manos. Ya no me parecía casualidad. No, ya le dije. ¿Por qué busca a ese tal Ricardo? No respondió. Solo me miró, esta vez más cerca. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda y los ojos inyectados de algo que no supe si era rabia o desesperación. Ah, bueno, dijo, como resignado. Perdón la molestia. Se regresó a su moto. La encendió y se fue, ahora más despacio. Esa vez no arranqué de inmediato. Me quedé con la respiración contenida. El tipo me había cortado el aliento. Después de un par de minutos, arranqué con el corazón latiéndome como tambor. Y apenas tomé velocidad, me marcó un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Silencio. Solo se escuchaba el ruido del viento. ¿Bueno? Nada. Colgué. Al segundo, un mensaje de texto. ¿Estás seguro que no conoces a Ricardo Pineda? Solté una maldición y me orillé otra vez. Esta vez bajé de la cabina y revisé la parte trasera del tráiler. Nada. No había nadie. La carretera seguía tan vacía como antes. Revisé si alguien me seguía, pero no vi luces detrás. Solo yo. Entré a la cabina y tomé el celular. El número no tenía foto ni nombre. Decidí no contestar si volvía a llamar. 5 minutos después, estaba de nuevo en ruta. Llevaba la ventanilla arriba, el seguro puesto y la música encendida, pero no me ayudaba a relajarme. Faltando unos 40 kilómetros para Monterrey, antes de pasar Ciénega de Flores, vi las luces de una patrulla parada al borde de la carretera. Un oficial me hizo señas para detenerme. Me orillé. «Buenas noches», me dijo uno de los federales. «¿Usted viene solo?» Asentí, aún nervioso. ¿Ha visto a un motociclista de casco negro, chamarra de mezclilla? Sí, lo vi 2 veces. ¿Qué pasó con él? Los oficiales se miraron. Uno de ellos suspiró. Ese sujeto está desaparecido desde hace 3 días. Dicen que fue visto por última vez en la gasolinera vieja de Vallecillo, preguntando por alguien, Ricardo Pineda, según los reportes. Tragué saliva. ¿Cómo que está desaparecido? Desde hace rato lo buscan. Dicen que se subió a su moto y no lo volvieron a ver. Lo raro es que varios traileros juran haberlo visto, como usted, pero nunca al mismo tiempo, ni en el mismo tramo. Uno de los policías me miró fijamente. ¿Está seguro que lo vio? No supe qué contestar. El sudor frío me corría por la espalda. Lo vi. Me habló. Me preguntó por ese nombre. 2 veces. Me tomaron mis datos, revisaron mi unidad y me dejaron ir. Con cuidado, no se detenga hasta llegar a Monterrey, me dijo uno de ellos. No lo hice, no paré, no respondí más llamadas. Me fui directo al patio de maniobras de la empresa. Cuando bajé de la unidad, me sentía exhausto, como si hubiera manejado todo un día. Ya en casa, me senté a revisar los mensajes. El número había desaparecido. No quedaba registro. Pasaron semanas. No volví a saber del motociclista. Hasta que hace 4 noches, en una fonda de Gómez Palacio, mientras cenaba con otros 2 colegas, uno de ellos, un chofer de Veracruz, me dijo, ¿a poco tú no conoces a Ricardo Pineda? Me le quedé viendo. No pude responder. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la misma mirada que vi esa noche, y su moto estaba estacionada afuera.